Mis padres gastaron todos mis ahorros diciendo, tu hermano se merecía un buen auto, tú eres joven, puedes ganar más, así que saqué una carpeta enfrente de ellos, y cuando la abrieron, quedaron paralizados. Me llamo Álvaro, y esta es la historia de cómo mis propios padres me traicionaron, de cómo mi trabajo y mis sueños fueron pisoteados por el favoritismo que siempre le tuvieron a mi hermano Leandro. Crecí en un pequeño pueblo en un país donde las oportunidades eran escasas, especialmente para alguien como yo, que no tenía conexiones ni un título universitario reluciente. Mi padre, Luis, era técnico en electrónica, y mi madre, Cecilia, trabajaba como costurera. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Vivíamos en una casa modesta, con un patio donde mi madre cultivaba flores y mi padre arreglaba varios aparatos. Desde pequeño, supe que mi hermano Leandro era el favorito. No es algo que te digan directamente, pero lo sientes en las pequeñas cosas, la forma en que lo elogiaban por cualquier tontería, como le compraban ropa nueva mientras a mí me daban la que él ya no quería, o como siempre le daban la razón, incluso cuando estaba equivocado. Leandro era 3 años menor que yo, y desde que nació, mis padres lo trataron como si fuera un regalo del cielo. Era carismático, sí, y sabía cómo ganarse a la gente con su sonrisa. Pero también era egoísta y manipulador, aunque mis padres nunca lo vieron así. Para ellos, Leandro era el futuro, el que iba a sacarnos adelante. Yo, en cambio, era el práctico, el que siempre estaba ahí para ayudar, pero al que nadie le prestaba demasiada atención. Si había que hacer mandados, era yo. Si había que limpiar la casa, era yo. Si Leandro necesitaba algo, yo era el que tenía que sacrificarse para que él lo tuviera. Cuando terminé la secundaria, quería estudiar ingeniería. No era el mejor estudiante, pero me esforzaba y tenía sueños. Quería construir cosas, tal vez puentes o edificios, algo que dejara una marca. Pero mis padres me sentaron un día y me dijeron que no había dinero para la universidad. Álvaro, eres fuerte, puedes trabajar. Leandro es más de estudiar, él necesita la oportunidad, dijo mi madre, mientras mi padre asentía sin mirarme a los ojos. Ese día entendí que mis sueños no importaban tanto como los de mi hermano. Así que empecé a trabajar. A los 18 años, ya estaba repartiendo periódicos, ayudando en el taller de mi padre, haciendo mandados para los vecinos. Todo lo que ganaba lo guardaba en una lata vieja que escondía debajo de mi cama. No era mucho, pero era mío. Mientras tanto, Leandro seguía en el colegio, y mis padres se aseguraban de que tuviera los mejores cuadernos, los mejores zapatos, todo lo que pidiera. Si yo me quejaba, mi madre me decía, no seas egoísta, Álvaro. Tu hermano está estudiando para ser alguien. Tú puedes arreglártelas. Intenté buscar mejores trabajos, algo que me diera estabilidad. Enviaba mi hoja de vida a todas las empresas que podía, fábricas, tiendas, oficinas. Llenaba formularios, esperaba en filas, asistía a entrevistas. Pero nunca me llamaban. En nuestro país, si no tenías un título o un contacto, eras invisible. Cada rechazo era como un golpe, pero seguía intentándolo. A veces, veía a Leandro salir con sus amigos, riendo, sin preocupaciones, mientras yo llegaba a casa agotado, con las manos sucias y el cuerpo adolorido. No lo odiaba, pero sí sentía una rabia que crecía poco a poco. A los 22 años, me di cuenta de que no iba a salir adelante si me quedaba en mi pueblo. Había ahorrado un poco, pero no era suficiente para empezar una vida nueva. Fue entonces cuando un amigo, Marcos, me habló de un país vecino donde no necesitabas un título para trabajar. Allá hay empleos en construcción, en restaurantes, en limpieza. Pagan bien, y si te esfuerzas, puedes ahorrar, me dijo. Al principio, me dio miedo. Nunca había salido del país, y la idea de dejar todo atrás me aterraba. Pero luego pensé en mi vida, los rechazos, el favoritismo hacia Leandro, la sensación de que nunca sería suficiente para mis padres. Decidí que no tenía nada que perder. Hablé con mis padres una noche después de la cena. Les conté mi plan, me iría a ese país, trabajaría duro y ahorraría todo lo que pudiera. Les pedí un favor, que les enviaría todo lo que ganara en ese país para que me lo guardaran en su cuenta bancaria, y cuando volviera me lo entregaran de nuevo. En el país al que iba, era mejor enviar el dinero cada vez que me pagaran, porque si lo ahorraba todo allá, luego para traerlo de vuelta era un poco más complicado. Mis padres estuvieron de acuerdo. Claro, Álvaro, nosotros te guardamos todo. Eres nuestro hijo, confía en nosotros, dijo mi madre, con esa sonrisa que siempre usaba para calmarme. Mi padre solo asintió y dijo, trabaja duro, no nos hagas quedar mal. Cuando llegué, todo era nuevo, el idioma era diferente, las calles estaban llenas de gente, y el aire tenía un olor distinto. Me instalé en una habitación barata y al día siguiente ya estaba buscando trabajo.
Marcos tenía razón, no necesitabas un título. Encontré un empleo en una obra de construcción, cargando bloques y mezclando cemento. Era agotador, pero pagaban en dólares, y cada billete que ganaba me hacía sentir que estaba más cerca de mi meta. Trabajé de lunes a domingo, a veces 12 horas al día. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía todo el tiempo, pero no me quejaba. Cada semana, iba al banco y enviaba casi todo lo que ganaba a la cuenta de mis padres. Me quedaba con lo justo para comida y el alquiler de la habitación. Hablaba con ellos cada 2 semanas por teléfono. Siempre me decían que el dinero estaba seguro, que lo estaban guardando para cuando volviera. Todo está bien, Álvaro. Sigue trabajando, decía mi padre. A veces preguntaba por Leandro, y mi madre se ponía a hablar de cómo estaba en la universidad, estudiando administración, y de lo orgullosos que estaban. Nunca me preguntaban mucho por mí, pero yo estaba tan enfocado en ahorrar que no le daba importancia. Pasaron 5 años. 5 años de despertarme al amanecer, de trabajar bajo el sol y la lluvia, de comer lo más barato que encontraba, de dormir en un colchón viejo que crujía con cada movimiento. Pero lo logré. Había ahorrado una cantidad que, en mi país, era suficiente para construir una casa y empezar un negocio. Soñaba con tener un taller mecánico, como el de mi padre, pero mío. Quería una vida donde no tuviera que depender de nadie, donde pudiera demostrar que valía algo. Cuando hice las cuentas y vi que tenía suficiente, decidí volver. Llamé a mis padres para decirles que regresaba. Estaban contentos, o al menos eso parecía. «Qué bueno, Álvaro. Ven, te estamos esperando», dijo mi madre. Hice mis maletas, me despedí de los amigos que había hecho en la obra y tomé un vuelo de regreso. Durante el viaje, no podía dejar de imaginar mi futuro, una casa con un patio grande, mi taller lleno de herramientas, tal vez hasta un perro. Me sentía orgulloso. Lo había logrado solo, sin ayuda de nadie. Cuando llegué a mi pueblo, todo parecía igual, las mismas calles polvorientas, las mismas caras. Fui directo a casa. Mis padres me recibieron con abrazos, pero algo se sentía raro. Leandro no estaba, y cuando pregunté por él, mi madre dijo que estaba en la ciudad, haciendo cosas de la universidad. Nos sentamos en la sala, y después de un rato de hablar de tonterías, fui al grano. Pa, necesito el dinero que les envié. Quiero empezar a construir mi casa y montar un negocio, dije, con una sonrisa. Pero entonces vi sus caras. Mi madre bajó la mirada, y mi padre se rascó la nuca, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. El silencio fue como un puñetazo. «Álvaro, mira, pasó algo», empezó mi padre, con la voz baja. Leandro se graduó, y, bueno, él necesitaba un auto. Es un profesional ahora, y no podía andar en bus. Así que, usamos el dinero para comprarle un carro. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? ¿Usaron mi dinero? ¿Todo?, pregunté, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. No todo, pero, la mayor parte, dijo mi madre, como si eso lo arreglara. Era un auto bueno, Álvaro. Leandro se lo merecía. Tú eres joven, puedes trabajar y ahorrar más. Él no podía esperar. Sentí que el mundo se me venía abajo. 5 años de sudor, de sacrificar todo, de vivir con lo mínimo, y ellos habían tomado mi dinero para comprarle un auto de lujo a Leandro. No un carro cualquiera, no. Era un modelo nuevo, brillante, de esos que valían más que la casa en la que vivíamos. Me puse de pie, temblando de rabia, y empecé a gritar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Era mi dinero. Lo que me maté trabajando. Y se lo dan a Leandro porque, se lo merece. ¿Y yo qué? ¿Yo no merezco nada? Intentaron calmarme, pero no había forma. Mi madre decía cosas como, no seas egoísta, es tu hermano, y mi padre repetía, ya encontrarás otra forma, Álvaro. Pero yo no escuchaba. Estaba destrozado. Me fui de la casa dando un portazo, con lágrimas en los ojos, pero también con una furia que no había sentido nunca. Esa noche, me quedé en casa de Marcos, mi amigo. No podía dormir. Todo en lo que había creído, la confianza en mis padres, se había roto. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Al día siguiente, fui a la ciudad y busqué un abogado. No sabía mucho de leyes, pero sabía que lo que habían hecho no estaba bien. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, escuchó mi historia y me dijo que tenía un caso sólido. Si tienes pruebas de que enviaste ese dinero y de que ellos lo usaron sin tu permiso, podemos demandarlos, me explicó.
Pasé las siguientes semanas juntando todo, los recibos de las transferencias bancarias, los mensajes donde mis padres me confirmaban que estaban guardando el dinero, incluso las llamadas grabadas donde me decían que todo estaba seguro. Cada prueba era como un clavo en el ataúd de la traición de mis padres. También hablé con un primo que trabajaba en un banco, y él me ayudó a rastrear a dónde había ido el dinero. Todo estaba claro, lo habían gastado en el auto de Leandro, y lo que sobró, en cosas para la casa, como un televisor nuevo y muebles. Cuando tuve todo listo, puse los documentos en una carpeta azul y también escribí una carta, y todo esto se lo entregaría a mis padres. Un mes después de haber vuelto, regresé a casa de mis padres. Ellos estaban en la sala, viendo televisión. Leandro no estaba, como siempre. Sin decir mucho, puse la carpeta y la carta sobre la mesa. «Ábranlo», dije, con la voz fría. Mi madre la tomó, con las manos temblando, y cuando empezaron a leer, sus caras cambiaron. La carta decía: «Luis y Cecilia, tienen 15 días para devolver todo el dinero que me pertenece. Si no lo hacen, procederé legalmente contra ustedes. No habrá más advertencias». Firmé con mi nombre y la fecha. Mi padre se puso pálido, y mi madre dejó caer una hoja al suelo. «Álvaro, por favor, no hagas esto. Somos tus padres», suplicó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. 15 días, dije, y me fui. Salí de la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era solo rabia lo que sentía, era una mezcla de dolor, traición y una especie de fuego que me empujaba a seguir adelante. Había pasado 5 años trabajando como animal, sacrificando todo, confiando en ellos, y me habían apuñalado por la espalda. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. No esta vez. Mis padres, Luis y Cecilia, y mi hermano Leandro, iban a aprender que las acciones tienen consecuencias. Me quedé en casa de Marcos mientras esperaba que pasaran los 15 días que les había dado. No quería verlos, no quería escuchar sus excusas. Cada vez que pensaba en lo que habían hecho, usar mi dinero para comprarle un auto de lujo a Leandro mientras yo vivía en una habitación mugrienta, sentía que me hervía la sangre. Pero también estaba decidido. Había hablado con el abogado, don Rafael, y él me había asegurado que mi caso era sólido. «Tienes los recibos, las transferencias, los mensajes. Es un caso claro de abuso de confianza», me dijo. «Si no devuelven el dinero, podemos ir a juicio, y lo más probable es que ganemos». Los primeros días después de entregar la carpeta fueron extrañamente silenciosos. No recibí ni una llamada, ni un mensaje. Pensé que tal vez mis padres estaban buscando la manera de juntar el dinero, o que simplemente no se lo tomaban en serio. Pero al cuarto día, todo cambió. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi madre, Cecilia. No contesté la primera vez, ni la segunda. A la tercera, dejé que saltara el buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde, y su voz temblorosa me dio una punzada en el pecho, aunque no lo suficiente como para ablandarme. «Álvaro, hijo, por favor, llámame. No hagas esto. Somos tu familia. No podemos devolver todo ese dinero ahora mismo, pero podemos arreglarlo. Hablemos, por favor», decía el mensaje. Borré el mensaje y apagué el teléfono. No quería escuchar sus súplicas. Había pasado años confiando en ellos, creyendo que me querían, que me respetaban. Pero todo eso se había roto el día que me dijeron que mi dinero, mi sudor, se lo habían dado a Leandro porque se lo merecía. Al día siguiente, mi padre, Luis, empezó a llamarme. Él no era de hablar mucho, así que cuando vi su número en la pantalla, supe que estaban desesperados. Contesté, más que nada para ver qué tan lejos estaban dispuestos a llegar con sus excusas. «Álvaro, esto es una locura», dijo, con la voz áspera, como si no hubiera dormido. «No puedes demandarnos. Somos tus padres. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia. Leandro necesitaba ese auto para trabajar, para moverse. Tú no estabas aquí, no sabías cómo eran las cosas». «Lo que era mejor para la familia», respondí, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. «¿Y yo qué, papá? ¿Yo no soy parte de la familia? Trabajé 5 años, me maté, y ustedes tomaron mi dinero sin siquiera preguntarme. ¿Eso es lo mejor para mí?». Se quedó callado un momento, y luego dijo: «Podemos devolverte una parte. Pero no todo. El auto ya está comprado, y, bueno, gastamos algo más en la casa. Pero podemos arreglarlo, hijo. No hagas esto». 15 días, dije, y colgué. Esa noche, no pude dormir. Una parte de mí, muy pequeña, se sentía culpable. Eran mis padres, después de todo.
Los había querido toda mi vida, los había ayudado siempre que pude. Pero luego recordaba sus palabras: Leandro se lo merecía. Tú eres joven, puedes ganar más. Recordaba como siempre lo ponían a él primero, como mis sueños nunca importaron tanto como los suyos. Y esa culpa se convertía en rabia otra vez. No iba a ceder. No esta vez. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes y llamadas. Mi madre me escribía textos largos, diciendo que estaba enferma, que no podía dormir, que yo la estaba matando con esto. Intentó manipularme, como siempre hacía cuando quería que cediera. Álvaro, piensa en tu familia. No nos hagas esto. Somos tus padres, te criamos, te dimos todo. Pero yo sabía que eso no era verdad. Me habían dado un techo, sí, pero también me habían hecho sentir invisible toda mi vida. Y ahora, me habían robado lo único que era realmente mío. Leandro también intentó contactarme. Me envió un mensaje por WhatsApp, y leerlo me dio náuseas. Hermano, no sé por qué estás tan enojado. El auto es para trabajar, para salir adelante. Deberías estar orgulloso de ayudarme. Somos familia, ¿no? Hablemos, no hagas esto. No le respondí. ¿Orgulloso? ¿De qué me robarán? ¿De que él, el hijo perfecto, se quedara con todo mientras yo no tenía nada? Borré su mensaje y bloqueé su número. El día 15 llegó. Me desperté temprano, me puse una camisa limpia y fui a casa de mis padres. Había hablado con don Rafael la noche anterior, y él me había dicho que, si no habían devuelto el dinero, presentaríamos la demanda al día siguiente. Estaba listo para lo que viniera. Cuando llegué a la casa, vi algo que me detuvo en seco. Había un cartel en la puerta que decía: propiedad vendida. Por un momento, no entendí. ¿Vendida? ¿La casa? Me acerqué, toqué la puerta, pero nadie respondió. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Contestó al segundo timbrazo, y su voz sonaba derrotada. Álvaro, no estamos ahí, dijo. Tuvimos que vender la casa. Estamos en casa de tu tía Rosa, ven, por favor. Cuando llegué a casa de mi tía, los vi a los tres, mi padre, mi madre y Leandro. Estaban sentados en la sala, con maletas amontonadas en un rincón. Mi tía Rosa estaba en la cocina, pero salió cuando me vio. Álvaro, qué bueno que viniste, dijo, pero no se metió en la conversación. Sabía que esto era entre nosotros. ¿Vendieron la casa?, pregunté, sin saludar. Mi padre asintió, sin mirarme. Tuvimos que hacerlo. Era la única forma de juntar el dinero. Leandro también devolvió el auto, pero no nos dieron el valor completo. Los carros pierden valor en cuanto salen del concesionario. ¿Y el dinero?, pregunté, con la voz fría. Mi madre sacó un sobre del bolso que tenía en las manos. Aquí está, dijo, entregándomelo. Es todo lo que pudimos juntar. La casa, el auto, lo que sobró de los ahorros. Es casi todo lo que pediste. Abrí el sobre y revisé los documentos. Era una transferencia bancaria a mi nombre, por casi la cantidad exacta que me debían. Faltaba un poco, pero era suficiente. Miré a mis padres y a Leandro, que por primera vez no tenía esa sonrisa arrogante en la cara. Estaba callado, con la cabeza gacha. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre, con lágrimas en los ojos. No tenemos nada, Álvaro. Vendimos la casa, Leandro no tiene el auto, y tu tía no puede mantenernos para siempre. Por favor, ayúdanos. Aunque sea, paga el alquiler de un lugar para nosotros. Miré a los tres, uno por uno. Mi padre, que siempre había sido tan duro conmigo. Mi madre, que siempre había puesto a Leandro primero. Y mi hermano, que nunca se había preocupado por mí, que había tomado mi dinero sin pestañear. Pensé en todo lo que había pasado, los años de trabajo, la traición, las súplicas vacías. Y tomé una decisión. No, dije, simplemente. Ustedes hicieron sus elecciones. Ahora vivan con ellas. Me di la vuelta y salí de la casa. Mi madre gritó mi nombre, pero no me detuve. Con el dinero de vuelta en mis manos, me puse a trabajar en lo que siempre había soñado. No fue fácil dejar atrás a mi familia, pero cada paso que daba me recordaba que había hecho lo correcto. Me mudé a la ciudad, lejos del pueblo donde todo había pasado. Con el dinero que recuperé, compré un terreno pequeño pero bien ubicado, y empecé el proyecto de mi casa propia. Con el resto del dinero, abrí un taller mecánico. Siempre me había gustado arreglar cosas, tal vez por haber crecido viendo a mi padre en su taller. Alquilé un local, compré herramientas.
Al principio, los clientes llegaban de a pocos, pero con el tiempo, la voz se corrió. Trabajaba duro, a veces hasta medianoche, pero cada moneda que ganaba era mía, y nadie podía quitármela. No volví a hablar con mis padres ni con Leandro. Mi tía Rosa me llamó un par de veces para contarme que estaban viviendo en un apartamento pequeño, alquilado con lo poco que les quedó después de vender la casa. Mi madre estaba enferma, decía, y mi padre había perdido su taller por deudas. Leandro, por su parte, trabajaba en una tienda, pero no le alcanzaba para mucho. Una parte de mí sentía lástima, pero no culpa. Ellos habían elegido ponerme en último lugar, gastarse mi dinero, tratarme como si no valiera nada. Ahora vivían con las consecuencias. No dejen que nadie les quite lo que es suyo, sea dinero, sueños o dignidad. Peleen por lo que merecen, porque al final, la justicia sabe mejor que cualquier otra cosa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.